La Voz de América presenta. Estados Unidos y Rusia debaten cara a cara la guerra en Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión. Corte de Apelaciones permite reanudar la investigación sobre documentos confiscados al expresidente Donald Trump. Además, se agudizan las protestas en Irán. Mujeres queman sus velos y cortan sus cabellos en repudio por la muerte a una mujer en custodia policial. Y en Nicaragua, Daniel Ortega bloquea la señal de CNN en español. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos en Nueva York, donde en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, tuvieron su primer cara a cara desde que Rusia invadió Ucrania. Celia Mendoza sigue en esta cobertura de la Asamblea General de la ONU. Celia, cuéntanos cómo se desarrolló la sesión. Yasmín, se vivieron momentos de tensión, acusaciones fuertes, no solamente por parte de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, sino también por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, que aseguró que seguirán trabajando para determinar quiénes son los responsables y cuáles fueron los crímenes que, según él, podrían haber sido cometidos. One man chose this war. Un hombre eligió esta guerra. Un hombre puede terminarla porque si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300,000 soldados. El presidente Putin eligió esta semana cuando la mayoría del mundo se reúne en las Naciones Unidas para agregar combustible al incendio que él comenzó. Muestra su total desprecio por la Carta de la ONU, de la Asamblea General y por este Consejo. El mismo orden internacional que nos hemos reunido aquí para defender se está desmoronando ante nuestros ojos. No permitiremos que el presidente Putin se salga con la suya. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los referendos para anexar territorios ucranianos y pidió que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de actos crueles y violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra en territorio ucraniano. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha estado documentando el impacto inaceptable de esta guerra en los derechos humanos. Los informes son un catálogo de crueldad, de ejecuciones, violencia sexual, tortura y tratos inhumanos y degradantes contra civiles y prisioneros de guerra. Guterres aplaudió el intercambio de 200 prisioneros de guerra ucranianos por el líder de la oposición prorrusa, Víktor Medvedchuk. Esto mientras el canciller ruso, Sergei Lavrov, siguió defendiendo las acciones de Rusia y acusando a la Corte Penal Internacional de no ser imparciales. Notamos la creciente actividad de la justicia internacional con respecto a Ucrania y los esfuerzos para investigar los crímenes que cometió Ucrania, que se les describe como autoridades rusas. Todo esto es propaganda. Cuando fui a Bucha y fui detrás de la iglesia de San Andrés, los cuerpos que vi no eran falsos. Los esfuerzos aumentan para tratar de buscar una solución dialogada. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado un camino que sea factible. Es por esto que el canciller de México, Marcelo Ebrard, durante su discurso aseguró que ellos estaban planteando una posible opción con países como India y también el Vaticano. Y hablando con La Voz de América, aseguró que ellos ya estaban trabajando en esta iniciativa desde hoy mismo, a pesar de las dudas que podrían existir. Y esto fue lo que dijo. Bueno, se trata de darle densidad política a esto. Alguien dirá, oye, pero la mediación hoy no es posible. Bueno, pues si no hacemos el esfuerzo, no presionamos, y no basta con condenar, tenemos que fortalecer el papel de la ONU. ¿Y cree que podrían trabajar con otros aliados como Turquía? Turquía ha hecho unos intentos, Francia ha hecho... Claro que sí, con Francia hemos trabajado juntos, presentamos una iniciativa. Hoy vi también al canciller de Turquía. Yo creo que muchos países van a coincidir. Ebrard también aseguró que ya se habían reunido y trabajan directamente con Francia, lo han hecho en otras iniciativas y esta podría ser una que manejan desde el Consejo de Seguridad. Yasmín.
Celia, y mientras esto sucede en la sede de la ONU, más de 1000 detenidos han dejado las protestas en Rusia en contra del reclutamiento de civiles para participar en la guerra contra Ucrania. En al menos 20 ciudades, manifestantes gritan en las calles "no a la guerra". Los cuestionamientos públicos a las decisiones gubernamentales son inusuales en ese país. Se estima que la cifra de detenciones irá en aumento mientras miles de personas buscan salir de Rusia. La Fiscalía de Moscú ha advertido que participar en estas protestas o difundir convocatorias para asistir a ellas podría constituir delito. Estados Unidos anunció que destinará $376 millones para responder al éxodo venezolano, para un total de $2.700 millones asignados desde 2017. La Voz de América entrevistó a una portavoz del Departamento de Estado para entender el alcance de esta ayuda. La cantidad de migrantes arrestados en la frontera con México superó este año por primera vez los 2 millones. Una tendencia al alza que, si se desglosa por países, pone de manifiesto una de las principales preocupaciones de la administración Biden: el aumento de personas que huyen de Cuba, Venezuela y Nicaragua hacia la frontera sur. Que todos esos países tienen en común son regímenes que no están respetando y no le están dando una vida digna a sus propios pueblos. De los 203.598 migrantes detenidos en agosto, 55.333 eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, un aumento del 175% desde el mismo mes del año anterior. Pero ¿quiénes consiguen entrar al país de acuerdo a las leyes estadounidenses? Son personas que están buscando refugio, asilo, y lo están haciendo de una forma legal, de una forma humana y de una forma ordenada. Mientras tanto, los gobernadores republicanos han criticado al gobierno de Joe Biden por el aumento de la llegada de inmigrantes y han desplazado a algunos de ellos en autobuses a ciudades como Nueva York o Washington, D.C. Es lamentable que están utilizando a los migrantes como instrumento político. Lo que estamos viendo es que muchas veces estas personas están llegando a un cierto punto y por algún otro motivo político ciertas decisiones están siendo hechas para colocar esas personas en otros estados sin darle las informaciones necesarias. Por otra parte, según Rosales, si bien estos días se está abordando la situación en Nicaragua, Cuba y Venezuela en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, será en la próxima cumbre de la OEA que se va a celebrar en Lima, donde se espera se adopten decisiones a nivel regional y multilateral. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Naciones Unidas. Y en el marco de la Asamblea General de la ONU, varias organizaciones han denunciado la creciente represión contra la Iglesia en Nicaragua. Estados Unidos se comprometió a llevar estos casos de abuso ante instancias internacionales. Anthony Belchi nos tiene los detalles. Son algunos de los sacerdotes nicaragüenses, entre ellos Monseñor Silvio Báez o el padre Edwin Román, que han debido huir y exiliarse a causa de la fuerte represión que, según denuncian algunas organizaciones, han sufrido por parte del gobierno de Nicaragua al oponerse públicamente al presidente Daniel Ortega. Se está ensañando en contra de ellos por ser voces, por denunciar estas violaciones de derechos humanos de la población, y esa es parte de la criminalización a que están siendo sometidos. Advierten que la situación contra los líderes religiosos en el país centroamericano ha empeorado en los últimos meses y que si no se actúa desde la comunidad internacional, el acoso empeorará. Por eso insisten en que la Asamblea General de las Naciones Unidas debe servir para presionar a Ortega y buscar una solución. Hoy hablamos de una decena de sacerdotes detenidos, pero mañana pueden haber más. Es una situación dramática y que genera una enorme incertidumbre y mucho temor. Estados Unidos, por su parte, ha mostrado su apoyo total a los miembros de la Iglesia perseguidos en Nicaragua y el compromiso de seguir denunciando estos abusos ante las instancias diplomáticas de alto rango internacional, como la ONU, porque insisten, se está viendo un agravamiento de la represión. El aumento de los ataques contra la Iglesia Católica y sus partidarios es particularmente alarmante. Desde junio, el régimen expulsó por la fuerza a 18 monjas, persiguió a varios sacerdotes católicos hasta el exilio y encarceló a otros 6. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega acusa a Estados Unidos y a otros países de la comunidad internacional de mentir sobre la represión contra los opositores en Nicaragua, entre ellos los miembros de la Iglesia. Anthony Belchi, Voz de América, Nueva York. El representante de Perú ante la ONU, Manuel Rodríguez, habló con nuestro colega Gonzalo Abarca sobre los planes del presidente de Perú, Pedro Castillo, para reducir la pobreza y también sobre la disminución de la asistencia internacional como consecuencia de la guerra en Ucrania.
novedoso en el discurso del presidente también el anuncio de un plan que reduciría al 50%, señor embajador, 50% el nivel de pobreza en el Perú. Y eso se tiene que hacer esencialmente con tasas económicas de crecimiento más altas. Y por eso el presidente también ha planteado un plan de reactivación que se llama Impulso Perú, que está dirigido a promover la inversión privada y pública, extranjera y nacional. Y la idea es esa, la idea es tenemos que crecer al 5% para cumplir esas metas de reducción de la pobreza y eso es una tarea compleja, difícil, pero que se tiene que asumir. ¿Cuál es el mayor desafío en este momento, señor embajador Rodríguez, internacional? Queremos que los efectos negativos de la situación internacional que afectan al Perú se eliminen o se disminuyan. Por ejemplo, los efectos de la inflación que tenemos en este momento en los Estados Unidos, que tenemos en Europa y que nos afecta a nosotros directamente. Por la cuestión de Ucrania se está desviando el financiamiento internacional para el desarrollo y vamos a tener menos financiamiento para los países de la región y por eso queremos nosotros preservar ese financiamiento. ¿Cómo han afectado los escándalos de corrupción que en muchos casos vinculan al propio presidente? Bueno, eso siempre afecta la imagen internacional de un país. Si hay denuncias de corrupción, pues se tiene que investigar y si la investigación lleva al establecimiento de responsabilidades, bueno, el Poder Judicial tiene que sancionar. Pero lo que no podemos hacer es judicializar la política ni politizar la justicia, porque entonces rompemos el Estado de Derecho. En minutos, nuevo giro da una de las investigaciones vinculadas al expresidente Donald Trump. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un tribunal federal de apelaciones autorizó al Departamento de Justicia reanudar la revisión de documentos confidenciales que le fueron incautados al expresidente Donald Trump, revocando así una orden previa que limitaba la pesquisa. Precisamente me acompaña hoy en estudio mi compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos qué significa esta decisión. Yasmín, este fallo simplifica significativamente el trabajo del perito especial, el juez Raymond Dearie. Si se mantiene en pie, el Departamento de Justicia puede continuar su trabajo y el perito ya no necesitará evaluar los materiales marcados como clasificados, aunque sí seguirá supervisando la investigación de los otros documentos secuestrados.
El Departamento de Justicia puede revisar nuevamente casi 100 documentos clasificados recuperados por el FBI en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, el pasado agosto. Esto gracias a la decisión de una Corte Federal de Apelaciones que dejó de lado elementos clave de una orden de una juez federal de Florida, que había impedido al departamento investigar si Trump retuvo ilegalmente documentos de defensa nacional y obstruyó los repetidos esfuerzos para recuperarlos. El gobierno de Estados Unidos argumenta que el Tribunal Distrital probablemente se equivocó al ejecutar su jurisdicción para prohibir el uso de los registros clasificados por parte de Estados Unidos en una investigación penal y exigir que Estados Unidos presente los documentos clasificados marcados a un perito para su revisión. Estamos de acuerdo. Durante una entrevista con Fox News, Trump hizo la afirmación extraordinaria, no respaldada por prácticas anteriores o precedentes legales, de que él tenía derecho a desclasificar documentos sin pedir nada a nadie si así lo deseaba. Si eres el presidente de Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso pensando en ello. Puede haber un proceso, pero no tiene por qué ser así. Eres el presidente, tú tomas esa decisión. Así que cuando lo envías, se desclasifica. Desclasifique todo. El Tribunal de Apelaciones falló pocas horas después de que la fiscal general de Nueva York demandara a Trump y 3 de sus hijos, luego de realizar una investigación civil por separado sobre lo que ella describió como prácticas comerciales fraudulentas por $1.000 millones. Y otro frente legal de Trump es la investigación legislativa sobre el asalto al Capitolio. El comité que investiga los eventos del 6 de enero de 2021 anunció exactamente que retomará sus audiencias, Yasmín, la semana próxima. Pues Jacopo, seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Gracias por acompañarnos en este momento. Bien, y en más información, al menos 9 personas han sido asesinadas en Irán en medio de los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes indignados por la muerte de una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia policial. Jorge Agobián nos trae la actualización. Las protestas son las más multitudinarias en ese país desde 2019. Los manifestantes en Teherán y otras ciudades incendiaron comisarías y vehículos de la policía este jueves, mientras las fuerzas de seguridad seguían reprimiendo. La indignación por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años arrestada la semana pasada y acusada de llevar vestimenta inadecuada, ha provocado protestas que han dejado un saldo de al menos 9 personas asesinadas. Este jueves, la Guardia Revolucionaria de Irán pidió procesar a aquellos que difundan noticias falsas y rumores sobre la muerte de la joven. Al mismo tiempo, el gobierno recibió la condena mundial. Estados Unidos impuso sanciones a la Policía de Moralidad iraní y a otras agencias de seguridad. Condenamos este acto inconcebible en los términos más enérgicos y hacemos un llamado al gobierno iraní para que ponga fin a la violencia contra las mujeres y su continua represión violenta de la libertad de expresión y reunión. La ministra de Relaciones Exteriores alemana también condenó la violencia desde Nueva York. Esto deja claro que cuando pisoteas los derechos de las mujeres, cuando no tienes otra arma que golpearlas con violencia, esa es la forma más débil de política responsable. El miércoles, el presidente iraní reprochó desde Naciones Unidas lo que denominó como doble estándar de Occidente sobre la defensa de los derechos humanos. Seguidores del gobierno tienen previsto manifestaciones multitudinarias para el viernes, según medios oficiales. Jorge Agobián, Voz de América. Cuando regresemos, se acerca la fecha de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Detalles en minutos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este jueves, los nicaragüenses amanecieron sin la señal de la televisora CNN en español, luego de que el gobierno de Daniel Ortega decidiera bloquearla a través del Instituto de Telecomunicaciones. El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. Así informó la cadena CNN en español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN. La salida de CNN en español de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. CNN en español se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018, pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno. Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN en español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua. La salida de CNN en español se da mientras los medios del gobierno fortalecen sus alianzas con los medios rusos y chinos. Donaldo Hernández, Voz de América. Un terremoto de magnitud 6.8 golpeó el oeste de México la madrugada de este jueves. Al menos una persona ha muerto, reportan las autoridades. Se trataría de una residente de Ciudad de México que al parecer se golpeó la cabeza al caer sobre unas escaleras al evacuar su vivienda durante el segundo gran temblor en este país esta semana. Otro hombre sufrió un infarto fatal luego del sismo. El epicentro se registró en el estado de Michoacán, no lejos del centro del temblor de este lunes 19 de septiembre. En más noticias, el 26 de septiembre, Venezuela y Colombia reabrirán la frontera terrestre y también volverán los vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas tras una suspensión de 5 años. Reportan 6.5, ya salió la información de Claudia Sheinbaum de que no hay en la ciudad daños. Se están comunicando ahora conmigo. Sí, bueno, Laura. 6.9 de las relaciones diplomáticas. Que podamos consolidar esta operación aérea con una visión estable y a largo plazo. La Aeronáutica Civil de Colombia sostiene que 3 aerolíneas ya tienen el aval de operación aérea para iniciar gradualmente con los vuelos desde el 26 de este mes. Reactivar la conectividad significa, por un lado, un acercamiento nuevamente a este pueblo hermano de comercio, de turismo, de poder volver a conectar las familias de un lado y otro. La noticia entre los ciudadanos venezolanos cayó con beneplácito. Para ellos significa un gran ahorro económico.
Más que esto también ayuda también a lo que es el ingreso de uno, el bolsillo de uno, esas escalas, mientras más escalas más caro. Bien sea, o sea, que uno puede venir directo desde Caracas a Bogotá y no tiene que irse a otro país para llegar a Colombia. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, las aerolíneas calculan que serían de 16 a 20 los vuelos que tendrían semanales y gradualmente entre Colombia y Venezuela. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Ecuador fue hallado el cuerpo de la abogada desaparecida hace 11 días en una escuela de policía en la ciudad de Quito. Néstor Aguilera nos informa que las autoridades buscan al esposo de la víctima, un oficial que ha sido señalado de ser el principal sospechoso del crimen. Es el grito de decenas de mujeres que llegaron hasta la Comandancia General de Policía en Quito en búsqueda de respuestas tras la localización de los restos de la abogada María Belén Bernal, desaparecida el pasado 11 de septiembre luego de ingresar a una escuela de formación de oficiales. No nos ponen a las mujeres como prioridad en las políticas públicas, el hartazgo se verá en las calles. Que la policía necesita una reestructuración urgente. Si bien el presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio por Twitter desde Nueva York, fue el ministro del Interior quien dio detalles del hallazgo de los restos en lo alto de un cerro localizado muy cerca de la escuela superior. El funcionario ofreció disculpas. Este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. De rodillas pedimos perdón. El comandante general de policía explicó este jueves en una entrevista la causa preliminar de la muerte que se habría producido en la habitación del oficial dentro de la escuela policial. En la autopsia se habla de estrangulamiento y asfixia. Sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio. La policía ha practicado al menos 3 allanamientos para dar con el paradero del esposo prófugo. La víctima deja un hijo en la orfandad. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Lo invitamos a que se quede en El Mundo al Día. Hacemos una breve pausa, pero volvemos con más. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cerramos con el telescopio espacial de la NASA, James Webb, quien vuelve a sorprender, esta vez con una nítida imagen de un Neptuno luminoso que deja ver sus delicados anillos y el polvo que lo rodea. Según la NASA, la última vez que los astrónomos tuvieron una vista tan clara del planeta más alejado del Sol fue cuando la sonda espacial Voyager 2 se convirtió en la primera y única en volar más allá del gigante de hielo durante
durante unas pocas horas en 1989. Webb también envió 7 de las 14 lunas conocidas de Neptuno. Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por dejarnos entrar a sus hogares y por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.